Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin, teniendo hoy en el programa a Laura Dipp, quien es directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes en Bogotá. Exactamente, Alejandro. Y hoy con Laura Dipp hablaremos sobre el trabajo que realizan en la Universidad de los Andes y la defensa jurídica de la población migrante que adelantan. Bienvenida Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin y Alejandro, y muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Laura, bueno, ya describimos, digamos, el titular de lo que tú haces, la defensa de los migrantes desde el punto de vista jurídico, pero descríbenos un poco qué características tiene esta defensa, hasta dónde puedes, qué haces, qué no haces que quisieras hacer. Claro. Bueno, yo creo que vale la pena empezar sobre todo si tenemos oyentes de pronto de Venezuela, de otros países, explicar un poco qué es una clínica jurídica, ¿no? Y yo, de hecho, siempre digo que sueño con llevar en algún momento la figura de los consultores jurídicos a Venezuela porque me parece una práctica espectacular y es que en Colombia, y esto está regulado por ley, las universidades que tienen facultades de derechos tienen a su vez consultorios jurídicos en donde los estudiantes para graduarse como abogados tienen que hacer su práctica en el consultorio. El consultorio tiene áreas de litigio individual, derecho laboral, patrimonial, familia, digamos, una serie de áreas de derecho, pero adicionalmente hay clínicas que tienen una labor un poco más de litigio colectivo y hacen una labor atada a la investigación jurídica, pero también al litigio estratégico y de alto impacto. Entonces, en ese contexto, pues explico que la clínica que hace parte de la Facultad de Derecho, allí los estudiantes, como decía, para graduarse tienen que hacer su práctica jurídica en el consultorio y algunos de ellos deciden hacerla en la clínica. Entonces, nosotros perseguimos dos grandes propósitos. El primero es formar estudiantes con un sentido de responsabilidad social. Y ahí además vale destacar que pues el derecho migratorio no hace parte del currículum, entonces los estudiantes a partir del aprendizaje clínico, que es aprender haciendo, pues aprenden de derecho migratorio. Y por otro lado, por supuesto, avanzar en la protección de los derechos de la población migrante, refugiada y retornada. Y me preguntabas, Alejandro, que cómo hacemos eso. Y hacemos una cosa que nosotros hemos llamado el litigio convergente, porque hacemos litigio individual, o sea, vamos al caso a caso, pero ese caso a caso nos permite documentar unas barreras estructurales que vemos que está enfrentando la población migrante y refugiada y diseñamos distintas estrategias de litigio e incidencia para avanzar en la protección de estos derechos. Por ejemplo, intervenciones ante la Corte Constitucional, actividades de incidencia ante, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, investigaciones jurídicas que luego se derivan en estrategias de incidencia y comunicación, ¿no? Como para informar un poco a la comunidad sobre diversas problemáticas. Y bueno, muchísima investigación. También la clínica trabaja de la mano con el Centro de Estudios de Migración y el semillero de investigación sobre derecho y migración que tiene la misma facultad. Mira, Laura, la Academia Colombiana se ha implicado profundamente en el tema de la migración venezolana, ¿no? Desde diversos ángulos y muchísimas instituciones. ¿Cuáles consideras que han sido los principales aportes de la Academia Colombiana? Yo, la verdad, por más que suene de repente un poco cursi, pero quizás el mayor aporte con el que me quedo es con mis estudiantes, que son profesionales con los que he tenido además la dicha de compartir luego, ¿no? De transcurridos algunos semestres y son personas que se han dedicado, no todos, pero algunos de ellos se han dedicado a la defensa de los derechos humanos y son abogados realmente muy valiosos para la sociedad colombiana, con un verdadero sentido de responsabilidad social. Por otro lado, yo creo que un gran aporte ha sido cómo la rigurosidad de la investigación académica ha permitido avanzar, digamos, en literatura sobre la migración, pero a mí lo que me encanta de la Universidad de los Andes y del trabajo que estoy haciendo es que es una investigación que no es una investigación académica como esa torre de marfil alejada de la realidad y de lo que realmente está pasando, sino que es una investigación atada a lo que está pasando en la práctica y en el territorio y vamos a Cúcuta y hacemos lo que haya que hacer y trabajamos con la comunidad más vulnerable. Entonces es
una academia realmente al servicio de la población. Y también quisiera destacar que la clínica hace parte de una red en donde estamos 27 consultorios jurídicos, 27 universidades de todo el país, que es el programa de la Corporación Opción Legal junto con ACNUR, y eso nos ha permitido además crear, digamos, una base de datos de documentación de los casos y de las barreras que está enfrentando esta población a nivel nacional, incluso de remitir los casos, entonces poder ver pues qué tipo de casos están llegando a Arauca, que de pronto no llegan a Bogotá, por ejemplo, víctimas del conflicto armado. Digamos, como esa documentación yo creo que es una cosa valiosísima y que se ha hecho en alianza con la sociedad civil, la cooperación internacional y la academia. Laura, tienes un reto descomunal, sencillamente. Es decir, atiendes una población en situación de una vulnerabilidad pasmosa, eres migrante tú misma, y eso da una sensibilidad particular frente al tema. ¿Qué has encontrado? Desde el punto de vista jurídico, hay apatridia, bueno, es decir, ¿qué has encontrado fundamentalmente? ¿Cuáles son las principales necesidades jurídicas de la población migrante? Yo creo que habría que partir de una primera premisa, y es algo que tratamos de enfatizar mucho desde la Clínica Jurídica para Migrantes de Uniandes, y es que no solamente está el flujo migratorio venezolano en Colombia, ¿no? Por supuesto somos el más numeroso, hacemos mucha bulla, somos 2,5 millones de personas en Colombia, pero no somos las únicas. Y esto lo digo porque he tenido la oportunidad de atender a ciudadanos de Libia, de Eritrea, de Cuba, de Haití, de Nigeria. Y son personas que enfrentan en gran medida las mismas vulneraciones que enfrenta la población venezolana y muchas barreras porque además hay medidas que ha adoptado el gobierno colombiano que están destinadas únicamente a la nacionalidad venezolana. Entonces, yo quiero empezar por ahí porque creo que es importante y es algo que tratamos de manifestarle a los estudiantes. Hay que estudiar el contexto del país de origen de la persona, ¿no? Y con base en eso, entonces uno puede identificar si es una persona con necesidad de protección internacional o no. En el caso de la población proveniente de Venezuela, y quiero ser muy enfática además en este contexto político de restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que no quiero decir que esto sea algo necesariamente negativo, pero sí hay que enfatizar en que la emergencia humanitaria compleja no ha cesado en Venezuela. Y eso hace que la mayoría de estos 2,5 millones de personas que se encuentran en Colombia sean personas con necesidad de protección internacional. Partiendo de allí, entonces hay una serie de necesidades. Regularización migratoria sigue siendo una necesidad. El estatuto ha sido una muy buena medida, pero no ha sido la panacea, porque hay personas que ya se salen de este marco temporal del estatuto y que no han podido acogerse al estatuto. Eh, Hay también una enorme necesidad todavía de acceso, precisamente porque la regularización migratoria es la puerta de entrada para el acceso a derechos. Todavía esas personas que están en situación migratoria irregular o a la espera de su PPT, que es otra cosa de la que podemos conversar, qué está pasando con la implementación del estatuto, pero estas personas tienen barreras para acceder a salud, acceder a educación, a pesar, digamos, de que en educación no debería legalmente haber una barrera, sí la hay en la práctica. Y en general, creo que un verdadero contexto de vulnerabilidad socioeconómica muy difícil. Yo he tenido la oportunidad de trabajar incluso con personas recicladoras, y son personas que no necesariamente venían de un contexto de tan extrema pobreza en Venezuela, pero que aquí han encontrado muchas barreras también para la integración. Y bueno, también de la integración es otro tema del que podemos hablar porque, pues, ¿qué se entiende por integración? Pero en todo caso, el acceso a la regularización migratoria es también la puerta de entrada para el acceso a un trabajo digno. Y creo que esas son un poco las necesidades. Estamos viendo también muchos casos de ciudadanos colombo-venezolanos cuyas cédulas han sido anuladas. Este caso de las 43.000 personas a las que les anularon los registros civiles de nacimiento y les cancelaron las cédulas. Y estos casos nos siguen llegando. O sea, pareciera como que en medios de comunicación y eso, esa discusión de alguna manera mermó, pero en la práctica nosotros estamos recibiendo todos los días casos de personas que tienen canceladas sus cédulas. Y yo diría, pues como mencionabas también Alejandro, el tema de la patria, ¿no? No hemos logrado resolver la situación de muchos niños o personas que nacieron acá, pero que sus padres están en situación migratoria irregular, que la resolución, digamos, se extendió por 2 años más, pero en otras nacionalidades no aplica esa resolución.
que tenemos de hecho ahorita un caso de un niño de Nigeria, una niña, perdón, de Nigeria, que sus padres son nigerianos, pero ella nació aquí y los padres están en situación irregular y no puede acceder a ninguna de sus nacionalidades. O sea, digamos, ni a la nacionalidad nigeriana ni a la colombiana. Entonces todavía hay mucho, mucho trabajo por hacer. Perdón que me extendí un poco en la respuesta. No te preocupes. Y ya para finalizar, y te agradezco una respuesta breve porque estamos llegando al final, la migración venezolana, básicamente, Laura, ha traído nuevas realidades jurídicas y se han sentado precedentes nuevos, ¿no? Y jurisprudencia a través de demandas ante la Corte Constitucional como las que ustedes realizan. ¿En qué medida esta jurisprudencia está beneficiando a los derechos en general de la colectividad migrante como un colectivo? Sí, yo creo que en el caso colombiano es interesante porque gran parte de la protección de los derechos ha quedado en cabeza del Poder Judicial, ¿no? Y la Corte Constitucional ha jugado un rol importantísimo y yo creo que quizás vale la pena señalar al menos dos derechos en los que ha sido clave la intervención de la Corte. El derecho a la salud y el derecho al debido proceso en procedimientos sancionatorios de carácter migratorio. En materia de salud, la Corte, que ya traía una línea jurisprudencial, desde el 2017 en adelante ha fortalecido muchísimo su línea jurisprudencial para la protección de los derechos, del derecho a la salud y de la atención de urgencias de migrantes en situación irregular. Eso, lamentablemente, en la práctica no necesariamente se traduce en que esa jurisprudencia se cumpla, pero sí contribuye a que nosotros, quienes hacemos el litigio del día a día, y también esa labor de empoderamiento legal en donde la gente sepa a qué tiene derecho, esa jurisprudencia, claro que nos ha servido y creemos que es muy importante el rol que ha jugado la Corte. Lo mismo en materia de bioproceso. En la clínica llegó el caso de los 59 expulsados en el marco de las protestas en el 2019 y se logró una sentencia de unificación en donde la Corte además por primera vez en su historia se pronuncia sobre la prohibición de llevar a cabo expulsiones de carácter colectivo. Eso por supuesto que generó un precedente muy importante, pero lo que quiero decir con esto es que si bien eso es importante, no todo puede quedar en cabeza del Poder Judicial, sino que tiene que haber un trabajo también del legislativo y del ejecutivo y una sensibilización del funcionario de a pie, ¿no? El funcionario que está realmente ahí, pues llevando el procedimiento sancionatorio que cumpla con esa jurisprudencia. Bueno, muchísimas gracias, Laura Dip, por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Laura. Chao, muchísimas gracias, Tommy y Alejandro.